sobre el cuento como género literario, esperando que a ustedes les pueda servir de mucho esta clase y que todos los conocimientos que aquí aprendan puedan ponerlos en práctica y en su vida académica. En esta clase les hablaré sobre el cuento como un género narrativo y literario, cómo está estructurado y cómo se clasifica. ¿Han escuchado alguna vez un cuento? ¿Qué tipo de cuentos conocen? ¿Cuál es su cuento favorito? El cuento es una narración breve, oral y escrita de hechos reales o fantásticos, o bien una combinación de ambos, generalmente escrita en prosa y se realiza mediante la intervención de un narrador. Aunque las historias de los cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central de un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en la novela. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el comienzo. Por ejemplo, había un rey que vivía en un castillo encantado. Es ficticio. Si bien es cierto, los cuentos suelen estar basados en hechos reales, su narración apunta siempre a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver sus problemas y superar pruebas difíciles para lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes que son esenciales para que el protagonista pueda resolver sus pruebas. Por ejemplo, el hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. Deben ser breves. Debe ser leído de principio al fin, ya que al ser una narración breve y con una estructura básica, si se lee por fragmentos, este pierde el efecto que la historia debería generar. El cuento como narración o historia comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico y en ocasiones sin especificar. De una forma genérica se ha establecido una estructura común de tres partes, como ser el comienzo, el nudo y desenlace. En el comienzo es el inicio de la historia donde se presentan los personajes. El nudo es la parte central del conflicto en la trama. En ocasiones los personajes suelen llevar a cabo acciones inesperadas. El desenlace es el cierre del relato, restableciéndose el equilibrio inicial, concluyendo con una nueva situación. Los cuentos se dividen en dos categorías: cuento popular y cuento literario. El cuento popular se trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Los cuentos de hadas o maravillosos están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales como ser duendes, hadas, brujas, etc. El cuento de Caperucita Roja, que es muy conocido, pertenece a esta categoría. Todos los cuentos pueden tener un final triste o un final feliz, pero también podemos aplicarlo a nuestra vida como valores. En los personajes podemos encontrar que hay muchos de ellos que se encargan de hacerle daño a la vida de alguien. Y también existen personajes que son capaces de dañar la vida a una persona sin importar el daño que a ésta le ocasione. Podemos encontrar diversas historias en diferentes situaciones, pero es necesario analizar cada situación y aplicarlo a nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación difícil? ¿O cuántas veces alguien nos ha hecho reflexionar para que no podamos caer en un error y no le hemos hecho caso? Es necesario que nosotros podamos obedecer a nuestros padres, a nuestra familia o amigos. Si no, podemos ser una historia o un cuento más. En la descripción de este video encontrarán la asignación para esta semana, donde a partir de 3 imágenes ustedes crearán su propio cuento. Una vez que ya lo hayan terminado, lo compartirán con sus compañeros, sin olvidar que su cuento debe llevar una redacción, cohesión y coherencia.
Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta clase, esperando haya sido de mucho provecho para ustedes y que todos los conocimientos aquí aprendidos puedan ponerlos también en práctica. Muchas gracias.